Bastarían esas palabras del Papa Francisco para que nosotros entendamos también el momento que vive la Iglesia con Él, con nosotros, el momento de expectativa que hay en el mundo. Esta frase la trae el Papa en el número 277 de Evangelii Gaudium, y creo que bien podríamos, siendo una frase tan breve, ponerla en todos nuestros templos como una motivación a recibir, a leer, a estudiar, a traducir pastoralmente y compartir también con la gente de las sociedades en donde vivimos esta exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. El Evangelio es el mensaje más hermoso que tiene este mundo. 277. Y llama también mucho la atención el inicio de la exhortación. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Número 1, comienzo de la carta, que le da el nombre a la carta. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Creo, por eso, al iniciar esta reflexión, que estoy dispensado de hacer un trabajo pues así muy de cátedra, muy magistral, que no tengo tampoco esas cualidades, sino a invitarlos a una reflexión muy de tipo pastoral y de pastoral episcopal. Creo que este documento que se está editando también en forma tan sencilla y económica, creo que se consiguen hasta 3.000 pesos los ejemplares en cantidad, realmente es para nosotros, como el Papa lo dice, el camino, la indicación con la que debemos marchar, caminar en estos años futuros. Y es una exhortación que no solo recoge el sínodo de la nueva evangelización y la transmisión de la fe, como se esperaba, sino que nos presenta mucho más la misma persona del Papa Francisco, en lo que él es y lo que quiere transmitir y proponerle a la Iglesia en estos tiempos. Por lo tanto, refleja muy vivamente también esta acción del Espíritu, que el Papa ha querido recogerla muy desde el concilio hasta hoy. Creo que esta exhortación no se puede leer como un meteorito, como una pieza suelta que cayó del cielo, que llegó del Vaticano. Hay que leerla en esa continuidad, esa hermenéutica de la continuidad a la que se refería de una manera muy apropiada el Papa Benedicto XVI. Y habría que situar en el concilio sobre todo la Gaudium et Spes, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo. Allí es donde aparece en primer lugar así el mismo nombre, Gaudium, gozos y esperanzas, gozo y esperanza. Y habría que leerla muy en la línea de Evangelii Nunciandi, esta es nuestra Evangelii Nunciandi de estos tiempos, y muy en la línea, lógicamente, del documento de Aparecida. Yo creo que es bueno también que nosotros nos preparemos para hacer un estudio como conferencia episcopal muy concreto de esta exhortación apostólica, de este magisterio del Papa, y quisiera comenzar así esta reflexión
que, como digo, no tiene carácter de cátedra ni de lección magistral, sino de invitación más al diálogo entre nosotros, como se va a hacer al final con la participación también de Monseñor Suescún. Una mirada conjunta a nuestra experiencia episcopal de acogida, de escucha, de servicio y transmisión de la palabra de Dios. Ese es como el propósito de este momento. Miremos nuestro ministerio episcopal en relación con la vivencia y el servicio de la palabra de Dios. Y dejémonos seducir también por esa fuerza misma del Evangelio que nos vuelve no solo evangelizadores de una manera muy genérica, sino que nos compromete a ser predicadores. Como lo veremos más adelante en el texto de apoyo que están en la cartilla, la predicación es una manera de englobar, de generalizar todo este significado de la acción profética. Es una categoría global y omnicomprensiva de todas las formas del ministerio profético. Pero una de las cosas que acaba de decirle yo a un hermano obispo es que uno se pregunta hoy, ¿dónde están los predicadores católicos? Uno va a Estados Unidos o a otros países, sobre todo en donde predominan mucho las iglesias no católicas, y siente esa fuerza de los predicadores que aparecen en la televisión, en los medios de comunicación, que escriben libros, que dirigen jornadas, retiros, cosas inmensas, y uno añora esos tiempos de la iglesia tan marcados por la presencia de los grandes predicadores. Pues yo no voy a hacer la lista de todos, pero miremos hoy que tal vez nosotros tenemos una grave crisis en ese sentido de predicación y hemos perdido como mucho los ámbitos de predicación. Por fortuna está apareciendo, pues desde hace ya un año, vamos a celebrar el primer año, esta figura del Papa Francisco y de su predicación diaria. Yo quisiera entonces que a ese celo misionero que nosotros ya sentimos de alguna manera muy renovada, porque ya se nos martilla una y otra vez que no es esa pastoral administrativa y de esperar quién llega a buscar nuestros servicios, de oferta de servicios, de estación de servicios, sino que tenemos que salir y tenemos que salirnos solos porque no se nos hinchan las piernas pues en las primeras salidas y ahí queda la evangelización, sino que tenemos que salir como pueblo de Dios y con un verdadero laicado comprometido, con todos los carismas, también la vida consagrada, bien comprometidos en esta tarea de la evangelización, del anuncio, de la predicación. A ese celo misionero tenemos que agregarle entonces una buena dosis de celo profético. Conlleva el celo misionero un celo profético y sobre el que podríamos examinarnos mucho a esta hora y en este tramo de nuestra conferencia, de nuestra asamblea. Hay que agregarle realmente una verdadera pastoral de la palabra. Esa pastoral de la palabra de Dios, centrada especialmente en el ejercicio de la predicación nuestra predicación de obispos y la predicación pues de nuestros presbíteros, diáconos
y todos los que van recibiendo esta tarea y esta misión en nuestras comunidades. La pregunta podría ser entonces, ¿cuáles son nuestras experiencias y desafíos de cara a este primum officium, que es el profético? Poner en común qué tenemos. Seguramente alguno nos podrá contar su experiencia. ¿Qué estamos descuidando? Posiblemente también algunos de nosotros podrán decir, hombre, hemos descuidado tanto esta dimensión, aquella otra, en los tiempos fuertes, en la predicación de retiros, en las cartas pastorales, bueno, no sé. ¿Qué estamos descuidando? ¿Cómo podemos avanzar en esta línea? ¿Quiénes son los que desde nuestra iglesia predican en Colombia, predicamos en Colombia? Tenemos que preguntarnos sobre esto y qué tenemos que hacer para tener verdaderos y auténticos predicadores. Dos motivaciones, o mejor como dos ejemplares de celo profético. El primero, indudablemente, lo tenemos ahí tan inmediato todos los días, el ministerio del Santo Padre, el Papa Francisco. Está suscitando un nuevo interés por la palabra en los labios de la Iglesia. Pues porque de la Iglesia Católica. Es esa comunicación desde el ser, más que desde el saber mismo. Ese ser pletórico del Papa Francisco, abierto, alegre, cercano, que se expresa en el gesto simbólico, en la misma pedagogía aplicada a la predicación, en el lenguaje, no siempre comprensible, muy innovador, con muchos neologismos, en la referencia inmediata a la vida, a la cotidianidad, al comportamiento humano y de los creyentes. Ese es un referente muy interesante, el Papa Francisco, para nosotros en este momento. La homilía diaria en Santa Marta. Conozco muchísimas gentes que todos los días se cuelgan de ahí, del texto que se pone todos los días en los medios, de la homilía del Papa. Eso se volvió ya una predicación que desborda incluso la misma iglesia. Las catequesis de los miércoles y del Ángelus. El magisterio escrito que comienza ya pues a difundirse, ya hay ediciones de 365 días con Francisco. Están vendiendo ya sus libritos en algunas librerías, creo que en los Paulinos. Los viajes, sobre todo para nosotros, cómo nos impactó el viaje a Brasil y los mensajes en cada encuentro. Todo esto es un referente para nuestro ministerio episcopal, nuestro celo profético, nuestra pastoral de la palabra de Dios. Yo quisiera decir también que motiva mucho la figura aquí de nuestra primera santa, Laura Montoya Upegui, mujer educadora, religiosa, misionera, fundadora, mística, pero sobre todo una gran comunicadora de la palabra, una predicadora. En sus escritos mostraba ese celo misionero, evangelizador, hasta obedecer a su director espiritual para escribir esa autobiografía que ayuda tanto a muchas personas. Hoy cuántas gentes desinteresadas por el mensaje o no practicantes leen la autobiografía de la madre Laura Montoya, las cartas misionales, toda esa correspondencia, todo ese afán por educar y formar a sus monjas, el recurso a los medios de comunicación social, verdaderas series en periódicos de esas cartas misionales y escritos de ella, apuntes y diarios
de espiritualidad. Incluso un librito llama así Apuntes Espirituales de la Madre Laura. Pensamientos como el fruterito, estilo imitación de Cristo. Toda esa actividad para llevar el mensaje, para educar, para formar, me parece que nos tiene que mover a nosotros. De pronto no hemos valorado todavía, apenas estamos en las primeras, esa figura, ese ejemplo de la Madre Laura. Seguramente también nosotros tenemos aquí en nuestra memoria, en nuestra historia, la figura de grandes predicadores del país, de obispos, que yo recuerde mucho a Monseñor Jaramillo Monsalve, Monseñor Jesús Emilio, sobre todo en esas predicaciones en los tiempos fuertes y en los retiros a los presbiterios, en los retiros espirituales, con toda esa densidad y esa fuerza profética. Entonces, miremos un poco también como esos ejemplares. Quisiera, para ayudar al diálogo, entonces, señalar cuáles son como los desafíos más visibles que yo identifico. Ustedes podrán decir que son otros. Y para eso tenemos enseguida la oportunidad de la conversación. En primer lugar, esos desafíos desde el horizonte de la Iglesia. Esto no está pues ahí escrito, de manera que no tienen que mirar ahí el texto, que no lo van a encontrar por ningún lado. Desde el horizonte de la Iglesia. Ahí tenemos indudablemente que ahora comprendemos la comunidad eclesial como una comunidad discipular misionera o misionera discipular. Esa comunidad de discípulos misioneros implica un nuevo rostro a las comunidades eclesiales, a las parroquias. Es decir, la parroquia se va volviendo más escuela, tendría que convertirse más en escuela, un poquito en esa continuidad diferenciada con las escuelas rabínicas y otras similares, donde existía también la sinagoga y el templo. Nosotros necesitamos mucho más la escuela que también genere el templo de la palabra. Es muy descuidada la palabra entre nosotros con todo este cultualismo y nos falta la sacramentalidad de la palabra. Esto implica también un nuevo perfil de pastor. ¿Qué tipo de pastor necesitamos para que nuestras comunidades sean discipulados, misioneros? Habría que poner unos acentos nuevos en el pastor maestro. Nuestros sacerdotes son maestros de colegio, de escuela, de universidad, de seminario, y les encanta eso porque además tienen nómina o son capellanes de esas instituciones. Pero maestro de fe, de oración, de espiritualidad, de la palabra de Dios. Nuestros sacerdotes y nosotros necesitamos ser más también profetas. ¿Qué significa ser profeta hoy? ¿Y cómo asumimos ese discernimiento de la voluntad de Dios, de los signos de los tiempos, como lo está haciendo también hoy el Papa y como lo pide la Iglesia? El sacerdote tiene que aprender ese camino del discernimiento y no el de los diagnósticos, y no solo el ver, juzgar y actuar y todas esas pedagogías. Tiene que aprender el discernimiento a la luz del Espíritu de todas estas realidades. Yo creo que ese es un tema fuerte que el Papa nos propone a nosotros. ¿Cómo estamos en discernimiento? Y creo que ahí estamos bien atrasaditos. El sacerdote y el pastor hoy tendría que ser mucho más formador, al estilo de Jesús y los 12 y los 72, más formador. Y no tenemos pastores con ese espíritu de formadores. ¿Verdad que esto del discipulado misionero se nos va a quedar ahí en cositas muy, muy superficiales si no formamos esos nuevos pastores? El sacerdote y nosotros tendríamos que ser mucho más apóstoles. La figura del apóstol, y eso se queda como un título, es la sucesión de los apóstoles, el sucesor de los apóstoles.
Pero es que el apóstol es el que se sabe enviado y asimila el misterio del envío y de ser enviado, y es capaz de enviar. Son muy poquitos, casi ninguno los párrocos que envían, y no sé si nosotros los obispos también enviamos, porque nos confiamos en la misión canónica que queda ipso facto con la ordenación y con el nombramiento. Pero las religiosas, los laicos, los predicadores, la gente, el envío es muy poco. Hoy en día algunos que se van a otras iglesias necesitadas como sacerdotes sí le dicen a uno: hágame un ritico de envío. A nosotros nos falta esa dimensión del apóstol, que se sabe enviado y es capaz de enviar y sabe cómo se envía. Entre otras cosas, esa es la garantía de que la misión sea auténtica. Eso muy en la línea pues del desafío. Otro desafío que yo veo muy grande es que si la palabra, el anuncio tiene esta centralidad, pues necesitamos también generar una cultura del diálogo, el diálogo de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Ese diálogo que es palabra que se recibe y oración que devuelve esa palabra y oración. Hay que generar esa pedagogía del diálogo, que es una consecuencia inmediata del logos, de la palabra. Diálogo entre discípulos. Y en esto, ¿cómo hemos avanzado en el diálogo? Ese es uno de los temas fuertes de esta exhortación apostólica, el diálogo. Diálogo entre discípulos, diálogo con el mundo y con el entorno nuestro. Espacios de diálogo. ¿Cuáles son? En la parroquia, en la diócesis, en la conferencia episcopal, en la provincia. Espacios de diálogo. Ese diálogo de la comunidad y con el entorno. Ahora que estamos en esta misión continental, yo he pensado que es muy urgente que cada parroquia vaya con todos esos pasos de misión con agentes pastorales, misión con grupos prioritarios, misión en sectores geográficos y ambientes específicos, misión general territorial. ¿Y eso a qué? Eso tendría que llevar a la asamblea de parroquia, a una asamblea en donde los fieles de una parroquia que han sido zarandeados con todos esos años anteriores de la misión continental se puedan sentir que esto es de ellos, es su espacio, y que allí tendrían como el espacio sistemático, periódico, para verse cómo vamos como creyentes, cómo va el anuncio del Evangelio entre nosotros, cómo vamos en la construcción de comunidad, cómo va nuestra misión, nuestra evangelización en este entorno, qué impacto estamos produciendo en estos barrios, en estos sectores, en estos pueblos. La asamblea de parroquias, creo que eso se habló por allá un poco en Puebla y en Santo Domingo, pero eso no se ha trabajado. ¿Qué parroquias nuestras hacen una asamblea general de fieles bien preparada y periódica, sistemática, que vaya ayudando a generar esa pertenencia, esa participación, esa construcción colectiva, comunitaria? Y si tiene que haber un impacto en el entorno, en el mundo en el que vive una comunidad eclesial, entonces habría que hablar también de mesas de diálogo en la sociedad para ir reencontrando la palabra que se nos perdió hace mucho rato y la cambiamos por balas, por robo, por atraco, por atentados o por una indiferencia y una apatía espantosa, aún ante el asesinato. Mesas de diálogo social. A mí me llama mucho la atención ese número 238 al 239, en ese bloque en que el Papa habla del diálogo, que va del 238 al 258 de la exhortación. El 239, en donde el Papa precisa esa participación de la comunidad eclesial en el diálogo social en orden a generar
acuerdos, a generar pactos, reconciliación, todo esto que ya nosotros vamos como volviendo un lenguaje más común con lo de La Habana, tan ambiguo y tan extraño, pero que allí ha puesto a la gente a pensar que eso tendría que volverse como el camino de la paz. Pero habría que abrirlo a todas las realidades de un país. Eso en cuanto a un desafío hacia adentro de la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos que sentimos entonces para esta misión profética hacia adentro de nuestras comunidades? Pero también desde el horizonte cultural, ese desafío que sentimos desde la cultura, porque recordemos que se ha dado un grave conflicto entre fe y cultura, entre iglesia y cultura. Y una de las cosas que nos tiene ahora sonriendo bastante es que con el Papa Francisco comenzó muy rápidamente a salirse de esa excesiva conflictividad que ya se ha vuelto incluso y todavía es una agresividad muy fuerte, pero comenzó a bajarse el tono y rápidamente en menos de un año a generar otro clima. Yo creo que tenemos que apostarle a una cultura de la palabra humana en situaciones de conflicto. Ese es un desafío de la acción profética. Le estamos apostando a una cultura de la palabra. Promovemos diálogos en la sociedad, en nuestros ambientes, en nuestras ciudades, en las universidades, en la academia, en otros espacios. Sí, ahí podríamos decir. Una actitud más proactiva, menos reactiva, la pide el Papa ante la agresión cultural a lo católico. Ayer comenzábamos con la Eucaristía y Monseñor Luis pues citaba el libro entre otras de esas agresiones, el libro tan agresivo de Gardiazabal. Pero por ejemplo, eso mismo nosotros tendríamos que reflexionarlo bien. ¿Cuál es nuestra reacción realmente frente a esto? ¿Y cuál es la palabra que podemos producir frente a esto? Aparte de ese caso, pues que es un caso típico de crónicas de manicomio. A veces uno piensa que es mejor dejar al loquito allá en su manicomio y no meterse con él, porque es más un libro sobre el autor que sobre los personajes de la novela. Es una novela sobre el mismo autor, el autor es el personaje, incluso es autobiográfica. Pero así, yo creo que nosotros vamos encontrando todo ese mundo también agresivo con la iglesia y tenemos que saberlo afrontar. Y pedimos muchas veces qué hacer frente a esa agresión. Ahí se da un desafío también pues muy amplio. Bueno, para aprovechar el tiempo, porque se me está yendo en estas reflexiones así como tan desilvanadas, entremos ya en el tema más específico entonces de la misión profética, más digamos en términos ya más precisos. En primer lugar, tampoco está ahí todavía en el texto. Yo me atrevo a invitarlos a tener una mirada general, amplia, de la función profética, de nuestro servicio a la palabra de Dios. Recuerdo aquí la cita que hacía ayer Monseñor Urbina, tomada de Benedicto XVI. Dios sigue hablando, no es mudo, es amor, no es peligroso ni violento, y es más real que nosotros. Benedicto XVI. Y tomaría una cita muy concreta de Evangelii Gaudium, el número 110, dice el Papa, citando a Juan Pablo II en Ecclesia in Asia, que entre otras cosas, uno de los aspectos que me llaman la atención de esta exhortación es que recoge todo el magisterio universal de la Iglesia en lo local, en lo continental. Cita conferencias episcopales, no se escapó ni la del Congo o la de Filipinas, o cita conferencias episcopales
regionales de Europa, etcétera, de América, de África, de Asia. Es una manera muy bonita de hacer sentir que en el Papa resuena el magisterio también de los obispos de un país o de una región. Aquí cita Ecclesia in Asia, a Juan Pablo II. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es Señor y que existe un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Entonces aquí lo primero que el Papa habla es del primado de la proclamación de Jesucristo. Allí tenemos un primer aspecto. Luego también dice en ese 110, hay que asumir la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva, alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo. Esto debe ser nuestra prioridad. Habla de primado, inmediatamente habla de prioridad absoluta. Nuestra prioridad absoluta, número 110. El servicio de la palabra de Dios al mundo nos lleva entonces, diría yo, me atrevo a distinguir tres campos. El primer campo, el campo del anuncio, que es el anuncio de la persona y de la obra de Jesús, del reino del Padre. Ese campo del anuncio, ahí me atrevería a ubicar pues querigma, tenemos homilía y profecía. La profecía entendida así como anuncio, denuncia, propuesta de la voluntad de Dios. Anuncio, denuncia, propuesta, en esa línea de que el profeta no solo hace discernimiento de hechos y anuncia, sino que propone la voluntad de Dios en relación con esas realidades en las que está inmerso. Entonces ahí ubicaría querigma, homilía y profecía. Un segundo campo muy amplio de la función profética es la formación del creyente, y ahí están catequesis, teología, pastoral bíblica, y yo diría sobre todo pastoral de la Biblia litúrgica. Seguramente nuestro Fabio Duque nos hará comprender más esto luego en la reflexión. Pastoral de la Biblia litúrgica, que la pasamos en 3 ciclos y se queda allí sin una profundización. La gente a veces ni sabe por qué se va cambiando, porque se tiene la lección continua, cómo aprovecharla. Ahora con esto de la lección divina, pues seguramente se ha crecido bastante en eso, pero faltaría mucho. Y un tercer campo de la función profética yo lo llamaría la inculturación de la palabra de Dios. Y es que siempre que se habla de función profética también hay una referencia a la educación, todo el tema de escuela, que debe ser para nosotros una inculturación de la palabra de Dios y cómo evangelizar la cultura. Los medios de comunicación social, también eso hace parte de la función profética. ¿Cómo abordamos esos medios de comunicación social? Hoy en día, sobre todo, la comunicación virtual. Ya ahora es normal oír hablar de parroquias virtuales. Es normal hablar de evangelización virtual y debe eso organizarse en cada iglesia particular de esa teología que han escrito hoy ya también de la informática, o el nombre más preciso es, bueno, se me escapa en este momento, la cibernética, la teología cibernética, que ya hay un volumen sobre eso muy interesante, en italiano. Toda esa cultura de la palabra y del diálogo. Entonces ese es como el campo así mucho más amplio de la función profética. Ahora sí pueden echarle mano al texto que tienen allí, y de manera muy sencilla entonces yo diría que no voy a profundizar en todos esos campos, primero por tema de tiempo, quiero que aprovechemos el diálogo, y segundo, porque pues no es necesario, todos hemos sido requete formados en esto, y seguro esto que yo digo aquí son unos meros brochazos así, cuando a uno le piden este servicio y se tiene que sentar rápido
sin tener mucho tiempo en el computador y mandarlo de modo que no se venzan mucho las fechas, los términos que dan. Entonces, estos recíbanlo con beneficio de inventario en esa forma. Lo primero que digo es la acción de la palabra, que es citando a Pablo en el encuentro con los presbíteros de Éfeso, a los que les dice que los encomienda a ellos a la palabra de Dios. Y con base en ese llamado, en esa oración de Pablo por los presbíteros, pues yo pido que nosotros vivamos siempre confiados a la palabra y comprendamos que antes que la palabra se nos confía a nosotros, nosotros somos los confiados a ella. Y como para entrar también en ese carácter de la palabra como un ser vivo, como un acontecimiento. Esa palabra que es para proclamarla, querigma, para conservarla, Sagrada Escritura, y para dar su explicación auténtica, magisterio, la palabra acontecimiento que llama Evelyn. Esa es la perspectiva en la que hemos de situarnos siempre, que no es una especie de personificación de la palabra, como cuando se habla de las hipóstasis, o de la sabiduría, o la Torá, o del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, sino que pone de presente la palabra como poder que opera, luz que revela, evangelio que interpela. Ese es el dinamismo propio de la palabra al que referimos la acción profética de la Iglesia. Hablo de la crisis de la palabra a la que ya me refería al comienzo, pero es una crisis que aquí tiene una versión cultural muy fuerte entre nosotros en la violencia y que va haciendo perder también interés por la palabra de Dios. Si la palabra humana se agota, ¿cómo podremos acercarnos a la palabra de Dios que viene en la palabra humana y que se le confía a la Iglesia, al predicador? Como decía un padre de la Iglesia, la palabra está en el seno de Dios, en los labios del predicador y en el corazón de los oyentes. Pero el corazón de los oyentes ya va entrando al monólogo de oídos tapados y de música metálica, de gente que ya no quiere ni mirar al otro ni escuchar una palabra porque ya están encerrados, atrapados por un mundo muy diverso, a este mundo en donde hay espacio para el silencio, hay espacio para la razón, para la reflexión, para el diálogo. ¿Cómo regenerar la palabra allí? El Papa nos advierte sobre esto cuando también nos dice en el número 2 de Evangelii Gaudium, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Evangelii Gaudium. Aquí tendríamos que trabajar mucho más esa dimensión de discernimiento, más que la del discipulado y la disciplina como caminos que nosotros queremos también fortalecer. Monseñor Suescún citaba ahora esos gritos del Papa: no nos dejemos robar. Aquí los menciono como un eco al Apocalipsis cuando se escriben las cartas a las 7 iglesias del Asia. Cada carta termina: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El Papa cambia ese estribillo por no nos dejemos robar. El entusiasmo misionero en el número 80, no nos dejemos robar. La alegría evangelizadora en el número 83, no nos dejemos robar. La esperanza en el 84, no nos dejemos robar. La comunidad en el 92, no nos dejemos robar. El evangelio en el 97, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno en el 101, y el último que no alcanzó a citarlo Monseñor Fabio, no nos dejemos robar la fuerza misionera, el 109. 7 gritos similares a las 7 cartas del Apocalipsis. Eso tiene su mensaje de ese paralelismo literario. Sobre esto entonces hablo ya en este apoyo, la dimensión profética de la pastoral. Recuperar el habla es recordar que el primer milagro que hace, el milagro más impactante de Jesús es sin duda alguna el milagro de la evangelización.
Por lo general el milagro supone la fe, pero la fe supone la escucha de la palabra. Y por eso Jesús siempre exige la fe para hacer un milagro. Aquí hace el milagro sin exigir la fe. Pero es el milagro de la evangelización, porque es la evangelización para suscitar la fe. Como lo termino diciendo ahí, ergo fides ex auditus autem per verbum Christi. Por tanto, la fe viene de la escucha, y la escucha por la palabra de Cristo. Aquí tendríamos que valorar mucho más esa misma ritualidad del efatá, que es la que nos permite también, y en los rituales de iniciación cristiana y de evangelización, sentir que la persona, todos nosotros necesitamos superar ese bloqueo a la comunicación con Dios y con los demás. Es ser sordo y mudo, o sordo y tartamudo, que no habla bien y no se hace entender. Entonces, para todos ahí tendríamos también que pensar mucho el llamado del Papa en la Evangelii Gaudium sobre la personalización de la palabra. Ese es el tema que nos debe a nosotros comprometer mucho en nuestro nivel de obispos y a los presbíteros. El Papa habla en los números 149, 150 y 151 de cómo acercarse a la palabra con corazón dócil y orante, cómo escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, cómo dejarse herir por la palabra que herirá la comunidad. Cita ahí a Hebreos 4:12. Dejarme herir por la palabra y dejarme poseer y conducir por ella. Creo que esa personalización de la palabra complementa mucho también esa misma dimensión de recuperar el habla. Seguimos con el diálogo de la fe y de la misión discipular. Ya he adelantado bastante sobre el tema del diálogo, la misión profética entendida como ese diálogo de la salvación, en su dimensión teologal, eclesial y social. El Verbo encarnado, que es el punto focal y el corazón de este estupendo encuentro entre Dios y el hombre, es el perfecto sí de Dios a los hombres, 2 Corintios 1, 19, 20, y al mismo tiempo respuesta completa de la humanidad. El amén de los hombres a Dios. Apocalipsis 3, 10, Hebreos 10, 5, Filipenses 2, 6. Este diálogo de salvación en el que Dios ha tomado la iniciativa, revelación, donación, y que es diálogo en su contenido más íntimo y en sus formas de expresión, Dei Verbum 2:13, es tan perfecto que viene a ser ejemplo y origen trascendente de cualquier otro diálogo, dice Pablo VI en Ecclesiam Sua. Yo ahí remito a que miremos mucho, y ese podría ser una buena tarea después de estas reflexiones sobre la dimensión profética, leer esos números de Evangelii Gaudium sobre la homilía, en donde aparece como conversación de la madre, la conversación de la madre en clave de dialecto materno. El Papa cita al segundo libro de Macabeos 7, 21, 27, en el que la mamá es la que les pone como las palabras y les ayuda a establecer ese diálogo de la fe a sus hijos. El Señor que se revela dialoga con su pueblo, el diálogo de Dios, de Jesús con el pueblo. Y ahí están esos números del 238 al 258, como la evangelización también implica un camino de diálogo. Eso del diálogo pues no es un invento, es parte de la acción profética. Unos diálogos que el Papa señala con los estados, el diálogo político, con la sociedad, con la fe, la razón, la cultura, la ciencia, con los no creyentes. La nueva evangelización exige la cultura del diálogo. Ahí el Papa vuelve a utilizar con mucho cuidado la palabra nueva evangelización, la cultura del diálogo. Y en ese sentido, pues, nosotros también tenemos que entender el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, que no es nada fácil. La función profética como tal, ya he referido el marco más amplio. Aquí tomo lo que técnicamente traen los teólogos, los que hacen teología pastoral,
que es fundamentalmente el querigma. Sobre eso hemos profundizado en otras ocasiones. Proclamación vigorosa de la persona de Jesucristo, muerto y resucitado, raíz de toda evangelización, fundamento de toda promoción humana y principio de toda auténtica cultura cristiana. En su sentido más amplio puede entenderse como abarcador de todo el ámbito pastoral de la palabra. Aquí de hecho así lo utilizaron al pedirnos esto, la dimensión profética, entre paréntesis pusieron querigma. Realmente nosotros lo entendemos más en el ámbito misionero. En la acción misionera en sentido estricto, en el que se anuncia la persona viviente de Jesucristo Salvador y Señor, y que el Padre Dios envía a cada hombre y a la humanidad entera. Aquí hay algo muy importante de la Evangelii Gaudium, el relieve al contenido social ineludible del querigma. Esto implica una revisión de nuestras proclamaciones del querigma en nuestros sistemas de evangelización y demás modelos. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. Evangelii Gaudium, número 48. Recordemos bien cómo Iglesia en América situó bien al pobre como lugar de encuentro con Jesucristo junto a la palabra y a la Eucaristía. Eso es parte del querigma que hay que recuperar, porque nosotros eso lo dejamos como un apéndice, como si de pronto se logra llegar allá, y por lo general nuestras comunidades se quedan en grupos de oración, de estudio, de didascalia, pero los pobres nada. Y el Papa ahora nos zarandea sobre eso. El querigma ha de suscitar la fe inicial como adhesión personal a Jesucristo, como respuesta del corazón al amor de Dios que hace partícipe a cada uno con nombre propio de la victoria sobre la muerte y de la gracia de la filiación adoptiva en su Hijo. El oyente de este anuncio solemne, de este grito del heraldo que anuncia oficialmente un hecho, ha de ver y sentir que su presente, su vivir adquiere súbitamente una dimensión de eternidad, de felicidad y bienaventuranza que no puede dejar escapar. Ese es el efecto del querigma. Se le abre hacia el camino, hacia la conversión, la soberanía de Jesús y la comunión con Él en la Iglesia. Es el proceso de iniciación cristiana, identificado como catecumenado, que lleva al bautismo, la confirmación y la Eucaristía, incorporando finalmente al catecúmeno en la comunidad eclesial, koinonía, y en su misión de servidora del Evangelio, faltó ahí, y de los pobres, diaconía. Ya Monseñor Frescún lo presentó ahora. En segundo lugar viene la catequesis. La catequesis, también a eso se le dedicó la asamblea pasada, este tema bien profundizado, no voy a detenerme. La homilía, ahí tenemos Evangelii Gaudium, que es magistral sobre eso. Y la teología, sobre la cual poco se dice. Pertenece también al ministerio profético de la Iglesia, al servicio de los teólogos, que los teólogos prestan al pueblo de Dios. Es el estudio de Dios a la luz de la fe. Ya San Agustín la define como palabra o estudio de Dios y de sus cosas, de la ciudad de Dios, 8.1. Esta ciencia sublime y rigurosa de la revelación, extrayendo de ella las verdades con argumentación científica y formando sistemas organizados o coherentes de principios y aplicaciones para la vida a la luz de lo que Dios es y revela a los hombres. La teología, no solo la teología pastoral en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos culturales y destinatarios. La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y las ciencias. El Papa dice: convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia. Pero es necesario, para tal propósito, que lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se contenten con una teología de escritorio. Sobre la predicación, ya hemos visto que ahí está equivocado ponerle el número 4, porque ya están los 4 anteriores, simplemente es tacharlo. La predicación como forma de anuncio, que es una categoría global, omnicomprensiva, de todas las formas del ministerio profético indicadas ya. Una palabrita pues que amplía ese concepto de predicación. Y el anuncio del Evangelio, con el que hago simplemente una motivación a estudiar la Evangelii Gaudium. Muchas gracias.